Donald Trump y Joe Biden representan dos modelos de cultura política totalmente diferentes. Sin embargo, a pesar de los estilos tan disímiles de ambos presidentes, es probable que el cambio de administración no implique una modificación radical de la política exterior reciente de los Estados Unidos. Y esto incluye algunos de los frentes más conflictivos, como las relaciones con la República Popular China, dominadas por la guerra comercial lanzada por Donald Trump en 2018, que frenó el crecimiento global y terminó empantanando a las dos mayores economías del mundo. Esto es así porque, contra la lógica de producción nacional que impulsaba Trump, Estados Unidos y China constituyen un enorme entramado bilateral de negocios que ya no pueden desacoplarse sin perjudicarse mutuamente. En esta guerra comercial, el arma principal de Trump fue la imposición unilateral de aranceles que superaron los 250.000 millones de dólares y obligaron a China a responder de forma similar, grabando productos de origen estadounidense por 100.000 millones de dólares. En la lógica de negocios de Trump, el enfoque agresivo respondía al objetivo de presionar a la otra parte hasta obligarla a capitular y ceder a los intereses estadounidenses. Pero China logró resistir esta presión recurriendo a su gigantesco mercado interno y a la expansión de su influencia en el área Asia-Pacífico, con acuerdos de cooperación con países como Pakistán, Japón, Corea del Sur, Tailandia y también con naciones de América Latina y África. 开放是国家进步的前提，封闭必然导致落后。当今世界，经济全球化潮流不可逆转，任何国家都无法关起门来搞建设。 A partir del 20 de enero, Joe Biden deberá revisar estas políticas arancelarias punitivas y, aunque no las profundizará, tampoco resignaría de inmediato la posición de fuerza generada por Trump. El equipo de Biden podría mantener el actual status quo a la vez que impulsa un enfoque más multilateral para obtener concesiones comerciales de China, reconduciendo las disputas hacia organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial y la propia Organización Mundial de la Salud, en las que Washington tiene capacidad de imponer sus intereses. The relationship is going to get increasingly competitive, irrespective of who's leading both countries. The question is whether the leadership at the top can exercise some control over historical events and can behave reasonably and pragmatically. I'm much more confident that a Biden administration will be able to do that than a Trump administration. El marco para mantener la ventaja estratégica siguen siendo los acuerdos denominados de fase 1 que Trump alcanzó con Beijing, por los cuales China se comprometió a adquirir bienes y servicios estadounidenses por al menos 200.000 millones de dólares en 2020 y 2021, manteniendo el arancelamiento mutuo. Biden también insistirá con las demandas por robo de propiedad intelectual, transferencias forzadas de tecnología de empresas estadounidenses a contrapartes chinas, dumping y subsidios industriales. 美方的所作所为严重地违背美方一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，必将严重地损害美国国家利益和自身的形象。中国的企业始终坚持依法合规经营，在国际化经营中严格地遵守驻在国的法律法规。美方应该停止滥用国家力量、泛化国家安全的概念来打压外国企业的错误做法。 Pero con la pandemia, las dos economías se encuentran en una situación muy diferente. China logró controlar la propagación de la enfermedad y recuperar su productividad, creciendo un 4,9% el tercer trimestre de 2020, lo que compensó la fuerte caída de los primeros meses y proyecta un crecimiento de hasta 8% para 2021. Estados Unidos, en cambio, se recupera más lentamente después de una caída histórica de más del 30% en el segundo trimestre, un desempleo que alcanzó el 14% y una gran retracción del consumo. Por eso, los pasos iniciales de la nueva administración serán cautos y buscarán sumar consenso entre sus aliados, particularmente en Europa, para tratar con Beijing. Lo que no variará con Biden
es la percepción bipartidista de que China es el gran competidor y antagonista de los Estados Unidos a nivel comercial y militar, y eso seguirá moldeando las políticas estadounidenses hacia el gigante asiático. En lo que puede ser considerado un gesto político en este contexto, como decimos, previo a la asunción de Biden, el ministro de Relaciones Exteriores de China está en este momento en Estados Unidos, estuvo en Nueva York, donde dijo que lo que busca es recomponer ese vínculo con Estados Unidos y que confía en la nueva administración, sobre todo para trabajar en 3 puntos centrales: el tema de la pandemia, y para eso trabajar de manera conjunta con Estados Unidos en la cooperación en terceros países, la recuperación económica, como mencionábamos también recién, el caso del cambio climático y posiblemente ese acuerdo de París que quebró Donald Trump y que podría recomponerse a partir de ahora del reingreso de Estados Unidos a ese acuerdo. Así que hay una agenda y que vemos una China que también está activa y expectante a ver cuál va a ser la posición de Biden en todo este contexto. Sí, una forma de pensar la relación entre Estados Unidos y China es compararla con la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, digamos, ¿no? Ahí tenías un mundo dividido en 2 mitades, en 2 pedazos, con conflictos en los bordes, Centroamérica, Vietnam, etc. Ahora es muy diferente esto, porque no hay zonas de influencia divididas literalmente por un muro, sino que es mucho más solapado, o sea, hay dimensiones en donde cooperan y dimensiones en donde chocan las dos potencias, los dos países. Y una forma de pensar esto, le debo la idea a mi amigo Pablo Tauzón, es pensar por qué no hay villanos chinos en las películas de Hollywood. Digo, estamos acostumbrados a haber visto durante décadas que los malos eran los rusos. Estaba viendo con mi hijo el otro día Rocky 4, llega hasta el boxeo, o sea, hay un ruso que mata a un americano de una piña. Bueno, ¿por qué no hay villanos rusos? ¿Por qué Hollywood todavía no construye a los chinos como villanos? Yo tengo una explicación, que es que están tan conectadas, lo decía recién el informe, están tan conectadas las economías, que Estados Unidos, Hollywood, la industria del entretenimiento, no se puede permitir resignar el mercado chino y poner a un malo como chino. Entonces ponen ruso, ponen árabe, ponen terrorista, ponen narcotraficante. Todo eso pueden hacerlo. Ahora, poner un chino no. Y es una muestra de que es una guerra fría, una mini guerra fría, una guerra tibia, hay un montón de adjetivos que se le va poniendo, muy diferente a la que era antes, donde Estados Unidos puede decir, bueno, ahí está el enemigo. Ahora Estados Unidos puede decir, ahí está el enemigo comercial, pero también está el socio en un montón de aspectos. Por eso no hay, creo yo, villanos chinos todavía en las películas de Hollywood. Enemigos, pero no tontos. Claro, exactamente. Sí. Me parece que lo que está claro, Joe Biden tiene una línea mucho más multilateralista de la que tenía Trump. En eso hay una diferencia notable entre las políticas que se pueden esperar de este gobierno demócrata con respecto a este gobierno republicano que está de salida. Ahora, el tema de China me parece que en particular ha sido una mala experiencia para Estados Unidos. Una mala experiencia inclusive desde los resultados. No tuvo el efecto, el impacto que... La guerra con China. Que Trump buscaba. Y creo que hasta Biden tiene la necesidad, o el nuevo gobierno tiene la necesidad de bajarse. Lo que pasa es que políticamente no lo va a poder hacer de un momento para otro. No puede anunciar, bueno, se acabó la guerra, perdonamos todos los aranceles y volvemos a cero todos los problemas, como si esto fuera... la situación de 4 años atrás. Rulo, hasta donde puedo ver también, corregime si lo estoy expresando mal, pero lo que había diagnosticado Trump en parte era cierto, es decir, Estados Unidos estaba sufriendo desindustrialización, deslocalización de empresas, baja el empleo industrial, una serie de cuestiones que estaban haciendo sufrir en parte a la economía norteamericana, pero sobre todo a los trabajadores de la industria norteamericana. Eso, más allá de si se pudo solucionar o no con la guerra comercial, digo, si se vuelve atrás, si Biden vuelve atrás, no creo que lo pueda corregir, ¿verdad? Ahora, te invito a ver, o los invito a ver algunos datos que tienen que ver con esto que estás diciendo, José, y vamos a ver qué resultados tuvo esta situación, este vínculo que se dio entre la relación en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En principio, el tema de los aranceles. Esto está en la misma situación. Aranceles de Estados Unidos a productos chinos. Esta es la cifra de compras de Estados Unidos a China que están afectados por los aranceles. No es la cifra de los aranceles. Lo mismo los aranceles de China a productos de Estados Unidos, que son un poco menores los alcanzados. Y este es el punto, ¿no? El déficit comercial de Estados Unidos, que estaba en 2019 en 345.000 millones de dólares. Ahora vamos a ver qué pasó con los acuerdos. El acuerdo de fase 1, como se lo llamó, que se firmó en el mes de enero de este año. El compromiso de las compras chinas, de productos estadounidenses, una cifra importante que no se alcanzó, no se están cumpliendo, no se llega a esa meta. China está comprando, pero no esa cantidad
Pero este es el punto, José, de lo que recién decías vos. De las compras chinas, que subieron muchísimo con respecto al año anterior, la gran mayoría son compras de soja y de petróleo. Claro. No hay productos industriales. O sea, hay exportaciones de materias primas de Estados Unidos a China. Exactamente. Esto no provocó mayores ventas de productos industriales a China, que era lo que en definitiva buscaba Donald Trump, o por lo menos era la promesa. ¿No? Sí. En ese sentido, digo, no hay un resultado concreto desde pareciera ser que la industria norteamericana, salvo en algunos lugares y algunos segmentos y ramas de la producción muy de punta, no tiene manera de competir con la industria china. Sea por dumping social, porque en China no hay sindicatos, porque hay subsidios, por lo que sea, pero pareciera que, digo, a la hora de producir, desde juguetes hasta, no sé, acero, es difícil que compita, ¿no? Sí, y el otro dato para completar esto. Decíamos, subieron mucho las exportaciones, datos a enero-octubre de este año, de exportaciones de Estados Unidos a China. Pero subieron más las exportaciones de China a Estados Unidos. El déficit comercial que tuvo el mes de noviembre de este año, es decir, el mes pasado, fue el más alto de los 4 años de gobierno de Trump. Vamos a seguir charlando el tema, en este caso con este invitado. Nuestro entrevistado de hoy es Esteban Actis, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, investigador del CONICET, docente de la Cátedra de Política Internacional Latinoamericana en la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Recientemente publicó, junto con Nicolás Creus, La disputa por el poder global, China contra Estados Unidos en la crisis de la pandemia, Capital Intelectual 2020, y el campo de investigaciones Política Exterior de Brasil y de Argentina, Relación Bilateral China-Estados Unidos, Economía Política Internacional. Esteban está en este momento en Rosario. Él es egresado y doctor en la Universidad Nacional de Rosario, que es cuna de grandes internacionalistas argentinos. Esteban, ¿cómo te va? José Natanson desde Buenos Aires. ¿Me escuchás bien? José, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, a ver si nos podés contar, si querés mostrar tu libro también, porque el eje del libro que publicamos hace poquito es justamente eso, ¿no? La disputa entre China y Estados Unidos en un mundo marcado por la pandemia. Esa disputa, ¿vos crees que puede desescalar a partir de la asunción de Biden o ya es tan estructural que llegó para quedarse? ¿Cómo lo ves? No, claramente es estructural y llegó para quedarse. Siempre planteamos desde las relaciones internacionales que no solamente hay que mirar los agentes, es decir, quiénes son los decisores, sino ver las agencias, qué pasa al interior de los estados y ver la estructura. Y en la estructura, cuando en el orden internacional una potencia en ascenso converge materialmente con el poder, con la potencia establecida, ya sea por las ambiciones de esta potencia y por el temor que genera la potencia establecida, la conflictividad es estructural. Esto no quiere decir que esa conflictividad devenga en un escenario bélico, pero las tensiones y la conflictividad es estructural. Lo mismo pasa en las agencias. Si uno mira al interior de Estados Unidos, hay un consenso bipartidista de que el viejo consenso con China, esto quiere decir a mayor progreso, más democracia, o democracia mejor dicho, y a más inclusión en el multilateralismo y en el orden liberal internacional, mayor forma de contener la ambición china, bueno, eso fracasó. Y como bien decían ustedes, Trump patea el tablero, pero las fichas se comienza a mover mucho antes. Y esto tiene que ver con la administración Obama, que comienza a identificar justamente que China es una amenaza seria a la primacía del liderazgo global estadounidense. Entonces, a mi entender, claramente la conflictividad y las tensiones van a seguir. Y creo que Biden tiene esta orientación de seguir viendo a China como un competidor. Sí creo que van a cambiar las estrategias y las tácticas. Si vamos a ver un cambio táctico-estratégico en relación a la relación bilateral entre Estados Unidos y China, donde va a haber un mix de políticas de continuidad que Trump implementó con cambios importantes. Esteban Ayarán Oliva te saluda, ¿cómo estás? Quería llevarte ahora para el lado de China, ¿no? Para entender, digo, Kissinger en algún momento había dicho que China había reconocido que había perdido, que no ponía las reglas del juego y que estaba entendiendo cómo jugar con ellas y que posiblemente, lo decía hace un par de años, iba a ser potencia más mundial más adelante. ¿Crees que, o en qué momento crees que China empezó a entender cómo jugar con las reglas, por ejemplo, del multilateralismo o de algunas de las cuestiones que mencionábamos recién? Bien, claramente China ingresa a la globalización, sobre todo
al órgano multilateral de comercio, que es la OMC, y todas las instituciones vinculadas a la cuestión financiera económica, y justamente sabiendo que el mejor camino para seguir ascendiendo en la estructura internacional y seguir avanzando en el desarrollo de China como nación no era ser revisionista del orden internacional. Este era el gran temor que tenían algunos enfoques del realismo, que es una teoría en las relaciones internacionales, que justamente China creciendo se iba a sentir incómodo con las reglas de juego que China no había forjado y creado. Y el institucionalismo liberal, otra teoría, decía no, China va a aprovechar justamente las reglas de juego ahora que tiene poder y que ha logrado converger de poder para seguir escalando y ascendiendo en la estructura internacional. Y así ha sido. China se siente muy cómodo. Por eso si uno escucha a los diplomáticos China, a Xi Jinping, son defensores del multilateralismo, de las instituciones internacionales, de la OMC. China hoy se siente que esas reglas que se han creado y que muchas veces, como bien dice, por ejemplo, el coreano John, que dice que justamente los países occidentales han creado una especie de un sistema para patear la escalera, es decir, ascender al desarrollo pateando la escalera. Bueno, China ha sabido, y es más complejo, pero subir a esa escalera por otros mecanismos y otras capacidades que ha tenido, y ahora se siente cómodo en la cima, jugando y usufructuando las reglas de juego del orden internacional. Esteban, dentro de lo que describiste al principio como cambios tácticos y estratégicos que se pueden dar a partir de este nuevo gobierno de Estados Unidos, ¿cómo imaginás que esto puede afectar la relación de Estados Unidos y China a la vez con los terceros países, digamos, o terceros bloques, ya hablemos de la Unión Europea, de Rusia o de América Latina? Bien. Parece que Trump lo que tuvo fue una concepción muy rudimentaria del poder. Trump entendió el poder como la capacidad de cambiar resultados de terceros actores a partir de palos y zanahorias, oportunidades y amenazas. Y si uno mira, el poder es más complejo que solamente eso. La hegemonía norteamericana se realizó a través de esta lógica básica del poder, que es imponer voluntades, pero también a partir de configurar las agendas. Esto se da mucho en los organismos internacionales, en el multilateralismo, y la capacidad de modelar preferencias, es decir, que los otros actores se comporten como yo quiera, pero sin justamente tener ese ejercicio de poder consciente. Entonces me parece que lo que va a hacer Biden y el Partido Demócrata es tener una lectura más compleja del poder, resaltando esta cuestión que hace más a la hegemonía, es decir, a la capacidad de liderar, a la capacidad de generar consensos, volver a atraer a sus aliados tradicionales, a Europa, a Japón, aliados que habían visto con Trump, bueno, unos roces y un comportamiento errático. Veamos lo que fue el G7, siempre fue aquella famosa reunión donde Merkel tiene una cara de pocos amigos. Entonces lo que sí me parece es que va a haber una concepción del poder mucho más compleja, más sofisticada que la que tuvo Trump, lógica de una visión transaccional, por ser un empresario, magnate, que siempre ha negociado en una mesa de negociación, imponiendo las jerarquías y las relaciones de poder asimétrica. Me parece que la administración Biden va a intentar volver a tener una lógica de poder mucho más compleja, intentando nuevamente algo que claramente se erosionó con los 4 años de la administración Trump, es que Estados Unidos pueda volver a ser un líder global y pueda volver a tener confianza por sus socios tradicionales y otros actores que en los últimos años han perdido claramente esa visión de seguir confiando en Estados Unidos como un líder que puede conducir los grandes problemas y desequilibrios, pandemia mediante, que tiene la comunidad internacional. Esteban, la disputa por el poder entre China y Estados Unidos es una disputa comercial, económica, tecnológica, ¿va a ser militar? ¿Cómo ves eso? Muy buena pregunta. Bueno, en el libro con Nicolás hablamos de 4 niveles de la disputa. El primero, el comercial, el epidérmico, es el que vimos con Trump y que es la manifestación más clara justamente de la colocación de aranceles, de volver a una mesa negociadora para negociar un comercio administrado. El segundo nivel es el tecnológico, que podemos decir es el trasfondo de la disputa entre Estados Unidos y China, que tiene que ver con que las empresas chinas, el capital chino, está liderando la 4ª revolución industrial o lidera conjuntamente con Occidente en sectores claves que no solamente están vinculados a cuestiones geoeconómicas, sino geoestratégicas. Inteligencia artificial, 5G,
Internet cuántica. Entonces, esta dimensión es clave. La tercera dimensión, podríamos decir financiera productiva, tiene que ver con los límites. Y acá aparece la interdependencia que bien ustedes manifestaron al principio. Si uno mira, por ejemplo, en el plano financiero, China tiene 1.3 billones de dólares en bonos de tesoro como ahorro. El dólar es una moneda de reserva global y Estados Unidos no puede perder ese privilegio. En las cadenas globales de valor, el capitalismo chino está involucrado en grandes los procesos diversificados a nivel global. Entonces, acá hay un límite porque los costos de avanzar en este plano, la tesis del desacople es muy costosa y sobre todo los sectores productivos, ya sea los financieros como las empresas transnacionales, están con mucho recelo en justamente que esto se vea lesionado y afecte sus intereses. Y el último nivel es justamente, como bien decías, el militar. Que acá con Nicolás en el libro hablamos de lo latente. Hoy parece difícil una escalada militar entre Estados Unidos y China, pero no hay que descartarla. Volviendo a esta cuestión que hablé del principio de la conflictividad estructural, Graham Allison, un profesor de Harvard, analiza 16 casos donde se da esta especie de transición hegemónica entre un poder que asciende y otro que ve amenazada su supremacía, y 12 de ellas en la historia de la humanidad terminaron en una confrontación bélica. Entonces, como decimos en el libro, la matemática y la historia, dos ciencias que dan mucho para justamente pensar análisis prospectivos, nos dicen que no hay que descartar un escenario bélico. Hoy parece alejado, creo que la interdependencia es muy fuerte y esta es lo que caracteriza esta situación o este momento histórico del orden internacional. Dos potencias muy interdependientes que están disputando la hegemonía. La gran clave para la comunidad internacional y para ellos mismos es que puedan lograr transformarse en una sociedad de rivales. ¿Qué quiere decir esto? Que la competencia sea la base, y esto no va a desaparecer, pero que puedan negociar aspectos sensibles, tanto a su relación bilateral como a la comunidad internacional. Un claro ejemplo, la pandemia. Otro claro ejemplo, el cambio climático. Sin la coevolución y la cooperación y la gestión bilateral entre Estados Unidos y China, es muy difícil que la comunidad internacional pueda avanzar en un compromiso efectivo sobre la amenaza climática. Entonces, la gran pregunta es si Biden va a poder lograr, con esta lectura más compleja del poder, estructurar, junto con Xi Jinping, que también tiene sus limitaciones y sus desafíos internos, una situación de sociedad de rivales donde la conflictividad estructural no impida la cooperación en áreas que son sensibles y que no hemos visto en los últimos 4 años. Esteban, te agradecemos mucho este contacto. Vamos a buscar tu libro, La disputa por el poder global, en las librerías. Te mandamos un abrazo desde Buenos Aires.